Vamos para el segundo ejemplo. Este dice así: tenemos un conductor de esta manera, una sección recta de longitud L, luego una sección curva, una semicircunferencia de radio R, luego sigue una sección recta de longitud L. Circula por ese conductor una corriente constante I y está sumergida en el interior de un campo magnético constante B. Hallar la fuerza que se ejerce sobre todo ese conductor. Eso es lo que nos pregunta. Como pueden ver, ese campo magnético está apuntando saliendo del tablero. Entonces nos piden hallar la fuerza que se ejerce sobre todo el conductor. Como todo el conductor tiene cada tramo diferente forma, lo mejor es hallar la fuerza de cada tramo. Estoy de acuerdo. Entonces, hallemos la fuerza sobre el tramo AB. Entonces vamos a ver. Tenemos esto A y B. Para la sección AB, para la sección AB, tenemos que es un conductor recto. Aplicamos la fórmula de que la fuerza, tenemos la fuerza F1, es igual I, diferencial de fuerza I por dL, cruz B. Aplicamos siempre la fórmula. dL, el dL va en dirección de la corriente, campo magnético está saliendo, por lo tanto por la regla de la mano derecha nos da el pulgar hacia abajo, indicando que acá se va a ejercer la fuerza F1. Y resolvamos ya esto. Diferencial de F1 es igual a I por dL por B por el seno de 90 grados. Porque la ángulo forma entre el diferencial de longitud, que es del conductor, y el campo magnético que está saliendo, nos da 90 grados. Por lo tanto, seno de 90 nos da 1 y nos quedaría que la integral de esto, de F1 sería igual a la integral de I por dL por B, y eso nos quedaría I constante, B constante, la integral de L es L. Oye, despacio, cerebrito. L. Por lo tanto, esa es la fuerza sobre AB, va hacia abajo, y su magnitud es I por B por L. Hallemos esta otra de una vez. Idénticamente, ya vemos AB, BC y CD, la sección CD. Para la sección CD tenemos DF, llamémoslo DF2, igual a I DL cruz B. La corriente va hacia allá, el campo magnético saliendo del tablero, por lo tanto la fuerza va hacia abajo, llamamos la fuerza F2, por la regla de la mano derecha. Calculemos su magnitud. Diferencial de F2 será igual I por dL por B, seno de 90 grados, y esto nos quedaría que F2 daría la integral de I por dL por B, seno de 90 nos da 1 desde C hasta D. Aquí fue desde A hasta B. Bueno, eso nos quedaría que F2 sería igual I por B, y la integral de L desde C hasta D es la misma longitud L. Por lo tanto, esa sección y esa sección experimentan una fuerza de igual valor y de igual sentido hacia abajo. Ahora hallamos la sección BC para la sección BC, la sección curva. Esto se va a poner feo. Entonces, tomemos un diferencial como siempre. Supongamos que nuestro diferencial
en cualquier parte, supongamos que sea por acá. Ese sería nuestro diferencial de F. Produce un diferencial de fuerza. ¿Hacia dónde iría? DL, campo magnético, el pulgar nos apuntaría hacia esa dirección. DF. O sea, apunta hacia el centro. Entonces, tenemos que el diferencial de fuerza será igual a I por DL cruz B. Observen que ese diferencial de fuerza lo podemos descomponer en una componente de Fx y una componente de Fy. Ese es de F. Entonces, en esta porción de este cuarto de circunferencia hay una componente en X que va hacia la derecha y una componente en Y que va hacia abajo. Por simetría, miremos qué pasaría acá, ya en el otro lado de la circunferencia. El DL va en esta dirección, lo descomponemos, la fuerza nos da que la diferencial de fuerza tiene esta dirección. Descomponemos en X, descomponemos en Y y por simetría, observen que por simetría la componente es en X, de este lado va hacia la izquierda y de este lado va hacia la derecha. Por lo tanto, las componentes en X se anulan, mientras observen que las componentes en Y siempre apuntan hacia abajo. Por lo tanto, para evitarnos esa integral de la componente en X, ya que con solo verla y por simetría nos da 0, Sí, ¿me entiendes? decimos que la componente en X es igual a 0. Nos concretamos con hallar la componente en Y. Entonces decimos, dFy, la componente en Y, esa componente será igual a df la hipotenusa, df por el seno, vamos a ver. Este ángulo es igual a este ángulo. Por tanto, si este es teta, este sería el ángulo teta. df por el seno, ratito opuesto, seno de teta. Por lo tanto, f sub y será igual a la integral de df seno de teta. ¿Qué es df? Pues df ya sale de acá, donde df es igual a I por dl, I por dl por b, y por seno, seno el ángulo formante del dl con el campo magnético. Perdón. Dl por b. Dl va sobre el plano del tablero, campo magnético está saliendo del tablero, forman un ángulo de 90 grados en todo punto sobre esta trayectoria. Por lo tanto, seno de 90 nos da, coloquemos pues, seno de 90. Entonces df será igual a I por dl por b. Esa es la magnitud. Esa es la magnitud diferencial de fuerza. Lo reemplazamos acá. Nos quedaría la integral de I por b por dl por seno de teta. Saquemos constantes. Las constantes ahí son la corriente, que es constante, el campo magnético es constante. Y nos quedaría que f sub y será la integral de I por b dl seno de teta. Llevemos eso a una sola variable. Bueno, vamos a ver una gráfica. Si dijimos que de acá hasta acá es un dl, es porque de acá hasta acá llevamos una distancia, un arco L. Y por geometría, la longitud de este arco, L es igual a R por el ángulo que subtiende este arco. R por teta. Lo diferenciamos, dl es igual a R por diferencial de teta y relacionamos ya dl con teta. Repito, la longitud de este arco, ya que un pequeño desplazamiento sería un dl. De acá hasta acá es un L y un pequeño desplazamiento es un dl. Por lo tanto,
ese pequeño arco sería un R, un diferencial de teta, un percepto del ángulo teta. ¡Caracoles! ¡Vaya ergo, Batman! Nos quedaría f sub y por b la integral de dl, que es r seno de teta de teta. Ya podemos colocarle los límites. Desde partimos desde acá y llegamos acá. 0 a pi. 0 a pi. Nos quedaría que f sub y sería igual a i por b por r, la integral del seno de teta es de 0 hasta pi. La integral de esto, f sub y sería igual a i por b por r, la integral del seno de teta es menos coseno de teta entre 0 y pi. F sub y sería igual a i por b por r menos coseno de pi, y menos menos nos quedaría más coseno de 0 grados, y f sub y quedaría como menos coseno de pi sería menos menos, nos quedaría 1 más 1, 2, nos quedaría 2 i por b por r. Esa sería la fuerza sobre el eje Y. Ya vimos que los componentes en X se anularían. Por consiguiente, la fuerza total sobre todo el alambre sería F1 más F2 y más F sub Y más F sub Y. Claro que F sub Y, eso sería digamos que la fuerza de la parte semicircular sería, llamemos la F sub 3, bueno, tenemos F1, F2, llamémosla F3. F3 sería igual a F sub Y en dirección J, hacia abajo, observe, va hacia abajo. Ese es F sub 3. De la fuerza total de todo el conductor sería F1 en dirección J, claro, va hacia abajo, ¿no? Entonces sería menos, más F2 en dirección J hacia abajo, menos F2 en dirección J, y más F3, que lo he llamado Fy, sería menos Fy en dirección J. Sumamos, sería igual F1 nos dio I por B por L menos I por B por L menos I por B por L y menos 2I por B por R. Esto nos quedaría menos 2I por B por L menos 2I por B por R. Todo esto en dirección J. En dirección J. ¡Ay, qué bruto, focalicero! Hagamos esto. F igual menos I por B por 2L y menos, No entiendo qué pasó. perdón, aquí sería como factoricé sería más I por B 2R.
y dirección J. Lo que quiero hacer con esto es lo siguiente. Observen acá. Que eso es igual, menos I por B. 2L más 2R. Y dirección J. Observen. ¿Todo esto qué es? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. ¿Qué es eso? Observen la gráfica. L más L y 2R. 2R es la proyección de esta semicircunferencia sobre esta recta, que nos da R más R, 2R. Conclusión. Esto es lo mismo que tener que la fuerza total sobre ese conductor será igual a, voy a colocar solamente la magnitud, que es lo que nos interesa, I por B por la longitud de toda esta trayectoria de ese conductor sobre el plano horizontal. L más L, y la proyección de esta semicircunferencia sobre ese plano sería R más R, 2R. O sea, IL, 2L más 2R. Todo esto en dirección, claro, está en dirección J. Pero observen que esto es lo mismo que tener este conductor y este conductor, donde eso sería L, ese sería 2R y ese sería L. Conclusión, en vez de ponernos a hacer todo esto, toda esta parte de acá, sobre toda esta parte de la sección curva, podemos decir que si proyectamos todo esto sobre este plano horizontal, entonces la proyección de este L sobre el plano horizontal es L. La proyección de esta semicircunferencia sobre el plano horizontal es R y R, o sea, el diámetro, y más L. O sea que todo esto es equivalente a tener un conductor recto de esta dimensión, L, 2R más L. Eso es lo que cumplimos con esa ecuación, o con el resultado. Ahora, si nos dieran esto, y el campo magnético pues está entrando, está saliendo, no importa. Bueno, supongamos que está saliendo el tablero y la corriente va en ese sentido. Entonces, atendiéndonos a lo que nos dio, ¿cuál sería entonces la fuerza que se ejerce sobre ese conductor de este campo magnético que está, digamos, está saliendo del tablero y con una corriente I constante? Pues, atendiéndonos al resultado, podemos decir que proyectamos todo este conductor sobre este horizontal. ¿Y qué nos da? Tenemos esto, la proyección de este pequeño arco proyectado acá, nos quedaría esta parte de acá y luego esta parte de acá. Por lo tanto, la fuerza total sobre este conductor, sobre este conductor, sería esta proyección, esta de acá y esta de acá, o sea, L más R y más L. Lo multiplicamos por la corriente y por el campo magnético y nos daría la fuerza sobre el conductor. Esa es la corriente I. La corriente I. Si nos ponemos a hacerlo de esta manera, llegamos a lo mismo. Es decir, que este resultado es importante porque así nos evitamos integrar secciones curvas proyectándolas sobre una trayectoria o sobre una recta horizontal. La proyectamos. Bien, así se resuelven fuerzas sobre conductores con corriente situados en una región donde hay un campo magnético. Problema resuelto. Y uno nuevo empieza.